príncipe se enamoró de una criada sin saber su verdadera identidad, y cuando descubrió quién era su padre, se quedó sin palabras. El sol se ocultaba tras las altas torres del castillo de Castela, tiñendo de oro y carmesí los tejados de la ciudad. Era la víspera de San Juan de 1795, una fecha que por siglos había marcado no solo el solsticio de verano, sino también la única noche del año en que las rígidas normas que separaban a nobles y plebeyos se diluían bajo el hechizo de las máscaras. El príncipe Alejandro de Villarreal observaba desde su balcón cómo los sirvientes transformaban el gran patio del palacio. Antorchas, guirnaldas de flores silvestres y mesas rebosantes de manjares daban vida a un espacio habitualmente reservado para desfiles militares y ceremonias solemnes. A sus 25 años, el heredero de Castela sentía un nudo en el estómago que nada tenía que ver con la emoción festiva. Inquieto por el baile, Alteza, la voz del duque Antonio de Montero, consejero real, resonó a sus espaldas. Alejandro no necesitó girarse para identificar aquel tono cargado de falsa cortesía. El duque, primo lejano del rey y hombre de confianza de la corona desde hacía décadas, tenía el don de aparecer silenciosamente, como una sombra. En realidad pensaba en Aragón, respondió el príncipe, sin apartar la mirada del horizonte. En 3 meses estaré casado con alguien a quien no conozco. El duque se acercó, colocándose junto a él. Sus 55 años se reflejaban en las canas que plateaban sus sienes, pero su postura erguida y mirada penetrante mantenían intacto el porte intimidante que lo caracterizaba en la corte. El matrimonio con la princesa Eleonora no es una cuestión de conocimiento, sino de deber, señaló con aquel tono condescendiente que reservaba para sus lecciones políticas. Siglos de guerra entre Castela y Aragón terminarán con vuestra unión. El rey vuestro padre construyó esta paz, y vos la sellaréis. Alejandro asintió mecánicamente. Había escuchado las mismas palabras cientos de veces desde que cumplió los 15. Su destino estaba escrito mucho antes de su nacimiento, trazado con la misma precisión con la que los arquitectos habían diseñado el palacio que algún día gobernaría. Esta noche, al menos, puedo fingir que soy libre, murmuró, más para sí mismo que para su interlocutor. El duque esbozó una sonrisa calculada. La libertad, mi príncipe, es una ilusión que nos permitimos cuando no comprendemos el peso de nuestras responsabilidades. Disfrutad la fiesta, pero recordad quién sois. Con una reverencia perfectamente medida, el consejero se retiró, dejando tras de sí el eco de unos pasos que parecían marcar el compás inexorable del destino. Horas más tarde, el patio del palacio bullía de actividad. Nobles y plebeyos, todos protegidos por el anonimato de sus máscaras, bailaban, reían y bebían como si las diferencias que los separaban el resto del año fueran tan efímeras como las sombras proyectadas por las antorchas. Alejandro, ataviado con una sencilla máscara de plata que ocultaba la mitad superior de su rostro y ropas menos ostentosas que las habituales, se movía entre la multitud con una libertad que rara vez experimentaba. Observaba fascinado cómo campesinos y artesanos intercambiaban bromas con condes y marqueses, igualados por una tradición que se remontaba a los tiempos de los moros en la península. Fue entonces cuando la vio. En medio del círculo formado por los danzantes, una joven de vestido sencillo pero bien cortado giraba con la gracia de quien ha nacido para bailar. Su máscara, adornada con pequeñas cuentas azules que recordaban al mar, no lograba ocultar del todo unos ojos del color del Mediterráneo en calma, a diferencia de las damas de la corte, que medían cada movimiento con estudiada delicadeza. Ella se entregaba a la música con abandono, como si cada nota fuera una ola y ella parte del océano. Sin pensarlo, Alejandro se abrió paso entre los danzantes, atraído por una fuerza inexplicable. Cuando la melodía cambió, extendió su mano hacia ella, como había hecho tantas veces en los bailes de la corte. Ella se detuvo, observándolo con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Por un instante, pareció que iba a rechazar la invitación, pero finalmente posó sus dedos sobre los suyos. ¿Siempre eres tan atrevido con las desconocidas?, preguntó ella con un acento que mezclaba la cadencia cortesana con la franqueza del pueblo.
Solo cuando bailan como si el mundo fuera a acabarse mañana, respondió él. Sorprendido por la naturalidad de su propia respuesta, comenzaron a moverse al ritmo de la pavana, una danza lo suficientemente lenta para permitir la conversación. A diferencia de otras parejas de baile que había tenido, ella lo miraba directamente a los ojos, sin la reverencia temerosa que solía acompañar a quienes descubrían su identidad. «¿Y cómo debería llamarte, misterioso caballero?», preguntó ella con una sonrisa que iluminaba su rostro más que las antorchas cercanas. «Esta noche solo Alejandro», respondió él, saboreando la simplicidad de pronunciar su nombre sin títulos. «¿Y tú, Esperanza?», contestó ella, girando con elegancia bajo el arco formado por sus brazos. «Solo Esperanza». A medida que avanzaba la noche, bailaron varias piezas más. Hablaron de las estrellas, de los cuentos que se compartían en las tabernas, de los sueños que nacían y morían con cada amanecer. No mencionaron familias ni pasados, siguiendo el pacto tácito de la noche de San Juan. Hasta el alba, solo existía el presente. Desde las sombras de un arco, el duque de Montero observaba al príncipe con atención calculadora. A su lado, un hombre de aspecto anodino susurraba información al oído. «La muchacha trabaja en las cocinas del palacio. Excelencia. Llegó hace unos 8 años, traída por la condesa de Valencia». El duque asintió casi imperceptiblemente. «Mantén los ojos abiertos, Tomás. Quiero saber todo sobre ella. En la pista de baile, ajenos a la vigilancia, Alejandro y Esperanza se habían detenido junto a una de las fuentes. La joven pasó distraídamente los dedos por el agua fresca. Dicen que en la noche de San Juan, si pides un deseo a la primera estrella que aparece sobre el agua, se cumple», comentó ella con una sonrisa que oscilaba entre la creencia y la duda. «¿Lo harías?». Alejandro contempló el reflejo tembloroso de las estrellas en la superficie del agua. «¿Y si lo que deseas está prohibido?», preguntó con un tono que pretendía ser ligero, pero reveló más de lo que pretendía. Los ojos de Esperanza, profundos como el mar que evocaban, se posaron en los suyos. «Lo prohibido solo existe cuando aceptamos que alguien más defina nuestros límites», respondió con una sabiduría que parecía ir más allá de sus años. «Las estrellas no entienden de prohibiciones». El sonido de las campanas anunció la medianoche, y como dictaba la tradición, todos los presentes se quitaron las máscaras simultáneamente, revelando sus identidades en un momento de honestidad colectiva. Cuando el rostro del príncipe quedó al descubierto, un murmullo recorrió la multitud cercana. Los ojos de Esperanza se abrieron con sorpresa, y por un instante, Alejandro temió ver en ellos la misma reverencia distante que tantas veces había encontrado. Pero tras la sorpresa inicial, la joven simplemente sonrió, con una mezcla de travesura y resignación. «Parece que esta noche los deseos tendrán que esperar, Alteza», dijo, haciendo una reverencia que combinaba el protocolo necesario con una gracia personal que ningún maestro de etiqueta podría haber enseñado. Antes de que pudiera responder, ella se mezcló entre la multitud, desapareciendo tan repentinamente como había entrado en su vida. Alejandro se quedó inmóvil, con la extraña certeza de que algo fundamental había cambiado en el reino de Castela, aunque ningún heraldo lo anunciara, ningún decreto lo confirmara. La verdad, como el agua de la fuente, reflejaba ahora un cielo completamente distinto. El amanecer encontró a Alejandro inquieto. No había podido conciliar el sueño, reviviendo una y otra vez cada palabra intercambiada con aquella misteriosa joven de ojos azules. Esperanza, hasta su nombre parecía una promesa. «Alteza, el rey solicita vuestra presencia para el desayuno», anunció su ayuda de cámara interrumpiendo sus pensamientos. La rutina del palacio no se detenía por noches de insomnio ni corazones agitados. Con resignación, el príncipe se incorporó y permitió que lo vistieran con la formalidad que correspondía al heredero de Castela. En el comedor real, el rey Fernando IV presidía la mesa con la rigidez de quien lleva la corona como un peso constante. A sus 48 años, las canas prematuramente abundantes y las profundas arrugas que surcaban su frente hablaban de un monarca que dormía poco y sonreía menos. «Los embajadores de Aragón han enviado un nuevo retrato de la princesa Eleonora», comentó el rey sin preámbulos,
mientras los sirvientes colocaban platos de frutas frescas. «Lo verás esta tarde». Alejandro asintió, evitando la mirada escrutadora de su padre. A su lado, la reina Catarina observaba a su hijo con la intuición aguda que solo las madres poseen. «Te noto distraído, hijo», comentó con suavidad. «¿Disfrutaste la celebración de anoche?» Algo en su tono hizo que Alejandro levantara la vista. Los ojos de su madre, verdes como esmeraldas pulidas, parecían buscar más que una respuesta cortés. «Fue reveladora», respondió con cautela. Una criada se acercó para servir más té. Alejandro apenas la miró hasta que un destello azul captó su atención. Al alzar la vista, se encontró con los mismos ojos que lo habían cautivado la noche anterior. Esperanza, ahora vestida con el sencillo uniforme gris de las sirvientas de palacio, inclinó levemente la cabeza en señal de respeto, pero sus labios dibujaron una sonrisa casi imperceptible. El príncipe contuvo la respiración, temiendo que cualquier reacción pudiera delatarlo. Para su alivio, ni sus padres ni el duque de Montero, quien acababa de unirse a la mesa con un fajo de documentos, parecieron notar nada inusual. «Majestad, los informes de las provincias del norte han llegado», anunció el duque, desplegando mapas y cartas. «Tendréis que revisar las nuevas propuestas para los tributos». Mientras el rey se sumergía en asuntos de estado, Alejandro apenas podía mantener la concentración. Sus ojos seguían involuntariamente a la figura de Esperanza, quien se movía por el comedor con la misma gracia que había mostrado al bailar, aunque ahora contenida bajo el manto de la servidumbre. Cuando finalmente pudo retirarse, el príncipe deambuló sin rumbo por los corredores del palacio, hasta que sus pasos lo llevaron inconscientemente hacia las cocinas. Nunca antes había tenido razón para visitar esa parte del castillo, territorio exclusivo de cocineros, sirvientes y proveedores. El bullicio cesó abruptamente cuando su figura apareció en el umbral. Docenas de ojos sorprendidos se clavaron en él, seguidos por reverencias apresuradas. «Alteza», saludó el jefe de cocina, un hombre corpulento de bigotes imponentes. «¿En qué podemos serviros, Alejandro?». Súbitamente consciente de lo fuera de lugar que estaba, improvisó una excusa. «Quería felicitaros personalmente por el banquete de anoche». La excusa, aunque débil, pareció suficiente para el cocinero, cuyo rostro se iluminó con orgullo. Mientras el hombre se deshacía en agradecimientos, Alejandro escaneaba discretamente la estancia, buscando a Esperanza entre el personal. No estaba allí. «¿La muchacha nueva, la de ojos azules?», preguntó finalmente, incapaz de contener su curiosidad. «No trabaja en las cocinas una mujer mayor que amasaba pan en una esquina?» Levantó la mirada. «¿Habla de Esperanza, Alteza? ¿Estará en los lavaderos a esta hora?». Con un agradecimiento apresurado, Alejandro se retiró, consciente de los murmullos que dejaba a su paso. Su presencia en las áreas de servicio sin duda generaría rumores, pero en ese momento no le importaba. Los lavaderos se encontraban en un patio interior, parcialmente cubierto. El vapor que emanaba de las grandes tinajas de agua caliente creaba una atmósfera casi onírica. Entre varias mujeres que frotaban sábanas y manteles, distinguió la figura esbelta de Esperanza. Se detuvo a observarla sin ser visto, a diferencia de la noche anterior. Ahora sus manos no trazaban los elegantes movimientos de una danza, sino que se sumergían en agua jabonosa, frotando con fuerza. Sin embargo, incluso en esa tarea mundana, había una dignidad en su postura que la diferenciaba. Una anciana de rostro marcado por antiguas cicatrices, que supervisaba el trabajo desde un rincón, fue la primera en notar su presencia. «Alteza», exclamó, provocando que todas las lavanderas se giraran a la vez. Esperanza se quedó inmóvil, con las manos sumergidas en el agua y una expresión indescifrable en el rostro. «Continuad con vuestro trabajo», ordenó Alejandro, tratando de sonar casual. «Solo necesito hablar con…». Vaciló un instante. «Con Esperanza». La joven secó sus manos en el delantal y se acercó con una reverencia perfecta. «Acompáñame», indicó él, conduciendo a la muchacha hacia un pequeño jardín adyacente, lo suficientemente público para no despertar sospechas, pero apartado del bullicio del palacio. Una vez solos, Alejandro descubrió que las palabras fluidas de la noche anterior
se habían evaporado como el rocío bajo el sol de la mañana. Entonces, «Eres sirvienta en el palacio», comenzó lamentando inmediatamente lo obvio de su observación. Esperanza sonrió, con aquella mezcla de respeto formal y mirada franca que la hacía tan singular. «Desde hace 8 años, Alteza, aunque normalmente no bailo con príncipes en mis horas libres», su respuesta, cargada de un humor discreto, rompió la tensión inicial. «Podrías haberme dicho quién eras», añadió Alejandro. «También podríais haberlo hecho vos», respondió ella alzando levemente una ceja. «Pero entonces la noche no habría sido lo mismo, ¿verdad?» Tenía razón, por supuesto. Sin las máscaras, sin el anonimato temporal, jamás habrían intercambiado palabra. «¿Cómo llegaste al palacio?», preguntó, genuinamente interesado. Los ojos de Esperanza se ensombrecieron levemente. «La condesa de Valencia me encontró sirviendo en una taberna de Barcelona cuando tenía 12 años. Dijo que una niña como yo no debería estar en semejante lugar y me trajo aquí», explicó con sencillez. «He sido afortunada». Alejandro quiso preguntar por sus padres, por su vida antes del palacio, pero algo en su expresión le indicó que era terreno delicado. «Debería regresar, Alteza», señaló ella mirando hacia el palacio. «Si me ausento demasiado tiempo, tendré problemas». «Volveremos a hablar», afirmó él, con más autoridad de la que pretendía. Esperanza lo miró directamente, y por un instante el príncipe temió haber sonado como un noble caprichoso dando órdenes. «Los jardines de la Capilla Vieja están desiertos al atardecer», comentó ella en voz baja antes de hacer una reverencia y alejarse con pasos apresurados. Alejandro se quedó inmóvil, sorprendido tanto por la sugerencia como por la audacia de aceptarla sin cuestionamiento. Lo que no vio fue la figura del duque de Montero, quien desde un balcón elevado había observado todo el intercambio. Su mirada calculadora siguió a Esperanza hasta que la joven desapareció en el interior del palacio. «Interesante», murmuró para sí mismo, mientras acariciaba distraídamente un pesado anillo con el escudo de su familia. El consejero real conocía demasiado bien las debilidades humanas como para no reconocer los primeros síntomas de un amor inapropiado, y si había algo que Antonio de Montero sabía hacer a la perfección, era convertir las debilidades ajenas en fortalezas propias. Para cuando el sol comenzaba a descender, Alejandro ya había encontrado diversas excusas para postergar sus obligaciones vespertinas. La antigua capilla morisca, abandonada desde que los reyes católicos construyeran la gran catedral adjunta al palacio, se había convertido con los años en poco más que un monumento olvidado, rodeado por jardines que nadie cuidaba. Allí, entre rosales silvestres y cipreses que nadie podaba, encontró a Esperanza sentada en un banco de piedra, acariciando distraídamente un medallón de plata que pendía de su cuello. A partir de ese día, ese rincón olvidado del palacio se convertiría en el refugio de un príncipe que descubría el valor de la libertad y una sirvienta que guardaba secretos más antiguos que las piedras que los cobijaban. Los encuentros en la vieja capilla se convirtieron en una rutina secreta. Durante 2 semanas, Alejandro y Esperanza se vieron cada atardecer, intercambiando historias, sueños y silencios que decían más que las palabras. Para el príncipe, esas horas robadas al protocolo representaban la única ventana a una vida diferente. Para ella, eran un paréntesis en una existencia marcada por el servicio y el deber. Aquella tarde, un aguacero repentino los había obligado a refugiarse dentro de la capilla abandonada. El espacio, con sus arcos moriscos y antiguos mosaicos parcialmente conservados, guardaba la memoria de otra época, de otro reino. «Mi madre me contaba que este lugar fue construido por un príncipe moro enamorado de una cristiana», comentó Alejandro, contemplando los restos de una inscripción en árabe que aún podía distinguirse en una de las paredes. «Dicen que cuando los reyes católicos conquistaron estas tierras, respetaron la capilla como símbolo de que el amor verdadero trasciende creencias». Esperanza sonrió, recorriendo con sus dedos el contorno de un antiguo mosaico. «Es curioso cómo los poderosos solo respetan el amor imposible en las leyendas, pero lo condenan en la vida real», reflexionó con una amargura apenas perceptible. Alejandro se acercó a ella,
tomando suavemente su mano. El contacto, aunque inocente, enviaba ondas de calor por su piel que ningún protocolo real había contemplado. «No todas las tradiciones deben perpetuarse», murmuró. Un trueno retumbó en la distancia y un destello iluminó el interior. En ese momento, Alejandro notó el brillo metálico que asomaba del cuello de Esperanza, un medallón de plata que ella rápidamente ocultó bajo su vestido. «Siempre lo llevas contigo», observó él. «Puedo verlo». La joven dudó un instante, como si la petición tocara algo mucho más profundo que una simple curiosidad. «Es lo único que conservo de mi vida antes del palacio», respondió finalmente, extrayendo con cuidado la pieza. El medallón era más elaborado de lo que Alejandro había imaginado. Un círculo de plata finamente trabajada, con una esmeralda engarzada en el centro y símbolos grabados en los bordes. Lo que más llamó su atención fue una inscripción en latín: «Veritas nunquam perit», «La verdad nunca muere», tradujo sorprendido por la elegancia de la pieza, impropia de una familia humilde. Esperanza asintió, sus ojos nublados por recuerdos que parecían pertenecer a otra persona. «Me lo puso mi madre antes de...». Su voz se quebró levemente. «Antes de entregarme a los pescadores que me criaron». Un nuevo relámpago iluminó la estancia, y por un instante Alejandro creyó reconocer algo en los símbolos del medallón, algún emblema que debería identificar, pero el momento pasó, y la joven volvió a guardar la pieza bajo su ropa. «Era solo una bebé cuando ocurrió», continuó ella con la mirada perdida. «Los pescadores me contaron que una mujer herida llegó a su cabaña una noche de tormenta. Como esta, les entregó un bulto envuelto en seda y este medallón, rogándoles que me protegieran. Luego desapareció en la oscuridad. Nunca supieron su nombre». Alejandro escuchaba con atención creciente. Había algo en la historia que resonaba en su memoria, como el eco de una canción escuchada en la infancia. «¿Y cómo llegaste a Barcelona?», preguntó. «Los pescadores se mudaron allí cuando tenía 8 años. Después», vaciló, «después murieron en una epidemia. Acabé sirviendo en tabernas hasta que la condesa me encontró». El príncipe quiso preguntar más, pero el dolor en la voz de Esperanza le indicó que había tocado heridas aún abiertas. En su lugar, la abrazó en silencio, ofreciendo un consuelo que iba más allá de las palabras. Ninguno de los dos notó la figura que se alejaba sigilosamente bajo la lluvia. En sus aposentos privados, el duque de Montero encendía velas una a una. A diferencia de las suntuosas estancias que utilizaba para recibir visitas, esta cámara interior estaba desprovista de ostentación. Sus paredes, cubiertas de libros y mapas, hablaban de un hombre cuya verdadera pasión era el conocimiento y el poder que éste otorgaba. «¿Qué has descubierto?», preguntó sin volverse hacia Tomás, su espía, que aguardaba en la puerta. «Se encuentran cada tarde en la capilla vieja, Excelencia. Hablan durante horas. Y hoy...». El hombre dudó. «Continúa», ordenó el duque con impaciencia. «La muchacha tiene un medallón, señor, no pude verlo claramente». Pero el príncipe parecía muy interesado. El duque se volvió lentamente, con una expresión indescifrable. «Descríbelo», exigió, con una intensidad repentina que sobresaltó a su informante. «De plata, creo, con algún tipo de piedra verde en el centro. Lo lleva siempre escondido bajo la ropa». Un silencio denso llenó la habitación. El duque despidió al espía con un gesto y, una vez solo, se acercó a un pequeño cofre que guardaba bajo llave. De su interior extrajo un retrato en miniatura, tan pequeño que cabía en la palma de su mano. El cuadro mostraba a una joven de mirada serena y cabello dorado. En su cuello relucía un medallón idéntico al que su espía acababa de describir, el emblema de la Casa Real de Asturias, con la esmeralda que simbolizaba su linaje directo con los antiguos reyes visigodos. «Imposible», murmuró, mientras un escalofrío recorría su columna. Antonio de Montero había construido su carrera sobre certezas. La certeza de que sus enemigos estaban muertos, de que los secretos permanecían enterrados, de que el poder, una vez tomado, solo podía crecer. Pero aquella noche, por primera vez en 20 años, sintió el temblor de la duda. Con movimientos metódicos, extrajo de un estante oculto un viejo pergamino. El documento, amarillento por los años,
mostraba el árbol genealógico de la Casa Real de Asturias, la dinastía que había gobernado antes del trágico incendio que había dado paso al reinado de Fernando IV. Sus dedos recorrieron las líneas hasta detenerse en el último nombre, Isabel, princesa heredera, supuestamente fallecida a la edad de 6 meses durante el incendio del Palacio Real. El duque recordaba aquella noche con claridad cristalina. Él mismo había ordenado a sus hombres que no dejaran supervivientes. El caos y las llamas habían ocultado un golpe de estado perfectamente orquestado, permitiendo que Fernando, entonces un joven comandante militar con vínculos distantes a la corona, tomara el poder con el apoyo del ejército. Pero ahora, 20 años después, una sirvienta con ojos del color del Mediterráneo llevaba el medallón que él creía destruido. Una coincidencia, quizás, o tal vez, un trueno particularmente violento, sacudió los cristales, como si los fantasmas del pasado reclamaran su atención. El duque cerró los ojos, visualizando el rastro de sangre y fuego que había marcado su ascenso en la corte. Un error, un solo cabo suelto en aquella trama perfecta, podría desenmarañar 2 décadas de planes meticulosos. Necesitaba estar seguro. Y si sus sospechas se confirmaban, necesitaría actuar con la misma frialdad que lo había llevado hasta su posición actual. La lluvia continuaba azotando los ventanales, mientras el duque de Montero trazaba en su mente los contornos de un nuevo plan. Si la historia volvía a repetirse, esta vez se aseguraría de que no quedara nadie para contarla. En los lavaderos del palacio, doña Magdalena estrujaba sábanas con manos deformadas por antiguas quemaduras. A sus 70 años, muchos se preguntaban por qué la anciana insistía en seguir trabajando. Lo que nadie sabía era que sus cicatrices, las mismas que habían transformado su rostro hasta hacerla irreconocible, eran el recordatorio de una promesa hecha entre las llamas de un palacio ardiendo. Aquella tarde, había seguido a Esperanza hasta la Capilla Vieja, no por chismorreo, como pensarían las otras lavanderas, sino por el deber que la había mantenido con vida durante 20 años de silencioso servicio. Cuando vio el medallón en el cuello de la joven, supo que su espera no había sido en vano. La lluvia había cesado, dejando tras de sí el aroma a tierra mojada que siempre le recordaba a su Asturias natal. Magdalena secaba sus manos en un trapo gastado cuando notó la presencia de Esperanza, que regresaba de su encuentro secreto. «Te buscaba, niña», dijo con aquella voz rasposa que los años y el dolor habían moldeado. «Necesito ayuda con estas sábanas, Esperanza». Aún con el rostro iluminado por la felicidad clandestina, se acercó solícita. Mientras trabajaban codo con codo, la anciana observaba cada gesto, cada movimiento de la muchacha. 20 años habían pasado, pero los ojos de la reina Constanza seguían vivos en el rostro de su hija. Pronto, pensó Magdalena, muy pronto sería el momento de la verdad, de las confesiones guardadas, de los juramentos cumplidos. Por ahora, sin embargo, debía esperar y vigilar, porque si ella había reconocido el medallón de la Casa Real de Asturias, no tardaría en hacerlo también quien había ordenado su destrucción. El palacio despertó con un bullicio inusual aquella mañana. Sirvientes corrían de un lado a otro, transportando baúles, alfombras y tapices recién desempolvados. Después de meses de correspondencia diplomática, los embajadores de Aragón finalmente llegaban a Castela para ultimar los detalles del matrimonio que uniría a los reinos rivales. Alejandro observaba los preparativos desde la ventana de sus aposentos, con la misma expresión que tendría un condenado ante el cadalso. Las 2 semanas de encuentros clandestinos con Esperanza habían transformado su resignación en rebeldía silenciosa. «Alteza, vuestro padre solicita vuestra presencia en la sala del consejo», anunció su ayuda de cámara. Interrumpiendo sus pensamientos, el príncipe asintió, permitiendo que le ajustaran la casaca bordada en oro, símbolo de su posición. Mientras recorría los pasillos hacia la sala del consejo, notó que los retratos de sus ancestros parecían observarlo con renovado interés, como si supieran el conflicto que desgarraba su corazón. En la sala, el rey Fernando IV y el duque de Montero estaban inclinados sobre un mapa de la frontera entre Castela y Aragón. La dote incluirá a estos 3 pueblos fronterizos,
explicaba el duque, señalando unas marcas en el pergamino. A cambio, aseguraremos derechos comerciales en todos los puertos aragoneses. El rey asintió, satisfecho. Había dedicado su reinado a consolidar un poder obtenido en circunstancias que pocos se atrevían a cuestionar. Alejandro saludó, notando la presencia de su hijo. Justo a tiempo, el duque me explicaba los términos finales del tratado matrimonial. El príncipe se acercó a la mesa. Estudiando el mapa con atención profesional que enmascaraba su tormento interior. ¿Y qué opina la princesa Eleonora sobre estos arreglos comerciales?, preguntó, dejando entrever una ironía que no pasó desapercibida. El rey frunció el ceño, pero fue el duque quien respondió con su característica fluidez. Las princesas de Aragón son educadas para comprender que su principal deber es servir a los intereses de su reino. La princesa Eleonora no es diferente. Hizo una pausa significativa. Como tampoco lo sois vos, Alteza. Alejandro sostuvo la mirada del consejero, sintiendo una animosidad creciente hacia este hombre que siempre parecía estar 2 pasos adelante de todos. Por supuesto, siempre el deber, respondió con una sonrisa forzada. ¿Cuándo llegarán nuestros invitados? Al atardecer, intervino el rey. Y espero, hijo mío, que demuestres la cortesía y el protocolo que corresponde a tu posición. Esta alianza ha costado décadas de negociación. El tono no admitía réplica. Alejandro inclinó la cabeza en señal de asentimiento, mientras su mente buscaba desesperadamente una forma de ver a Esperanza antes de que su libertad se redujera aún más con la llegada de la delegación aragonesa. En las cocinas, el ambiente era igualmente frenético. El jefe de cocina ladraba órdenes mientras docenas de ayudantes preparaban los manjares que se servirían en el banquete de bienvenida. Esperanza había sido reasignada temporalmente para ayudar con los preparativos, cortando hierbas y frutas con la precisión que había aprendido en sus años de servicio. Tú, muchacha, lleva estas especias a la despensa del fondo, ordenó el cocinero, señalando unos frascos de cristal. Esperanza obedeció. Atravesando el laberinto de pasillos que conformaban el área de servicio del palacio. En la despensa, para su sorpresa, encontró a doña Magdalena organizando meticulosamente unos estantes. «Gracias por traerlas, niña», dijo la anciana sin volverse, como si hubiera sentido su presencia. «Déjalas en esa mesa». Mientras Esperanza colocaba los frascos, notó que la vieja la observaba con una intensidad inquietante. «Tienes sus ojos», murmuró Magdalena, casi para sí misma. «Disculpe», la anciana pareció salir de un trance y sonrió con aquella mueca extraña que sus cicatrices formaban. «Nada, niña, es solo que me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo». Hizo una pausa. «Vi que te han asignado al servicio directo en el banquete de esta noche». Esperanza asintió, sorprendida por el cambio de tema y por la información que, supuestamente, no debería ser del conocimiento de una simple lavandera. «El ama de llaves dice que tengo buenas manos para servir el vino sin derramarlo», explicó. Magdalena asintió pensativamente. «Ten cuidado esta noche, niña. Los ojos del duque ven más de lo que imaginas». Antes de que Esperanza pudiera preguntar qué significaba aquella extraña advertencia, la anciana regresó a su tarea, dando por terminada la conversación con una sensación de desasosiego. La joven volvió a las cocinas, donde el caos de los preparativos al menos le impediría pensar en el encuentro con Alejandro, que tendría que perderse esa tarde. La comitiva de Aragón llegó puntualmente al atardecer, con el esplendor que correspondía a una de las cortes más antiguas de la península. Estandartes púrpura y dorado ondeaban mientras la procesión atravesaba las puertas de la ciudad, escoltada por la Guardia Real de Castela. Desde su balcón, la reina Catarina observaba la llegada con expresión indescifrable. A sus 45 años, conservaba la elegancia y porte que la habían distinguido desde su juventud, aunque las arrugas en torno a sus ojos hablaban de preocupaciones que iban más allá de las cuestiones de Estado. «Es un gran día para Castela», comentó el duque de Montero, que se había unido silenciosamente a su contemplación. La reina no se sobresaltó. Estaba acostumbrada a las apariciones sigilosas del consejero. «Un gran día», repitió ella con un tono que dejaba entrever cierta melancolía.
¿No te parece que nuestro hijo parece distante últimamente, Antonio? El uso del nombre de pila y el posesivo nuestro no pasaron desapercibidos para el duque. Fueron pocas las ocasiones en que la reina hacía referencia a aquel secreto que ambos compartían, que el príncipe heredero no era hijo de Fernando, sino fruto de una breve pero intensa relación entre ellos, ocurrida semanas antes de su matrimonio arreglado con el entonces comandante militar. Los jóvenes siempre se rebelan antes de aceptar su destino, respondió él con calculada indiferencia, especialmente cuando encuentran distracciones inapropiadas. La reina se volvió hacia él con una alarma repentina en sus ojos. ¿A qué te refieres? El duque consideró sus opciones. Revelar el romance clandestino del príncipe podría serle útil eventualmente, pero aún no era el momento. A nada en particular. Majestad, simplemente observo que el príncipe parece preferir la compañía de los jardines a la de los salones últimamente. Catarina estudió su rostro, buscando la verdad tras la máscara de cortesía diplomática que el duque siempre portaba. «Sabes que haría cualquier cosa por protegerlo», dijo finalmente, con un tono que sonaba tanto a confesión como a advertencia. «Como todos los que le servimos, Majestad», respondió el duque con una reverencia perfecta que ocultaba el brillo calculador de sus ojos. Cuando la reina se retiró para recibir oficialmente a los embajadores, Antonio de Montero permaneció un momento más en el balcón. Su mente trabajaba constantemente, como un telar que entrelazaba hilos de información en patrones de poder, el medallón de esperanza, el creciente interés del príncipe por la historia del reino, la posibilidad cada vez más concreta de que la heredera de Asturias hubiera sobrevivido al incendio. Todo formaba un tapiz peligroso que amenazaba con desmoronarse. Necesitaba confirmación absoluta antes de actuar, y sabía exactamente cómo obtenerla. En el gran salón del trono, la presentación oficial de los embajadores transcurría con la pompa y ceremonia que la ocasión requería. El marqués de Tarragona, representante principal del rey de Aragón, entregaba formalmente el retrato de la princesa Eleonora mientras recitaba las virtudes y linaje de su futura reina, Alejandro. De pie junto al trono de su padre, observaba el retrato con cortés atención. La joven princesa era indudablemente hermosa, con grandes ojos castaños y una expresión serena que hablaba de años de educación en el protocolo real. Sin embargo, su corazón permanecía inmutable, ocupado ya por unos ojos azules como el Mediterráneo. «Mi princesa espera con ilusión el día de vuestro enlace», declaró el embajador con una sonrisa diplomática. «Las damas de la corte aragonesa hablan constantemente de la gallardía y sabiduría del príncipe de Castela». Alejandro inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, recitando las frases de cortesía que había memorizado para la ocasión. Su voz sonaba convincente. Su postura reflejaba la dignidad real inculcada desde la cuna, pero su mente vagaba hacia los jardines de la vieja capilla, donde Esperanza seguramente esperaba en vano. Lo que el príncipe no podía saber era que, en ese preciso momento, la joven que ocupaba sus pensamientos se preparaba para servir en el banquete de esa noche, ajustando su uniforme bajo la atenta mirada del duque de Montero, quien había decidido personalmente qué sirvientes atenderían la mesa principal. El tablero estaba preparado, las piezas se movían hacia sus posiciones y pronto, muy pronto, la partida por el destino del reino entraría en su fase decisiva. La noche había caído sobre Castela, transformando el palacio en un espectáculo de luces y sombras. En el gran comedor, cientos de velas iluminaban tapices centenarios y vajillas de oro, mientras la nobleza de dos reinos enemistados por generaciones se reunía en una frágil tregua matrimonial. Esperanza se movía entre las mesas con la gracia de quien ha aprendido a ser invisible. Su uniforme, ligeramente más elegante que el habitual, marcaba su estatus temporal como parte del servicio directo a la familia real. Con manos firmes sostenía una jarra de plata llena de vino tinto, acercándose a la mesa principal, donde el rey Fernando presidía junto a los embajadores aragoneses. Desde su asiento, Alejandro la vio aproximarse. Fue apenas un instante. Sus miradas se cruzaron con la complicidad de los amantes secretos. Un segundo robado al protocolo.
imperceptible para casi todos los presentes. Casi todos, excepto para el duque de Montero, cuyos ojos no habían abandonado a la joven desde que entró en el salón. El príncipe Alejandro nos honra aceptando este enlace que fortalecerá la paz en la península, declaraba el marqués de Tarragona. Alzando su copa, los presentes respondieron al brindis con entusiasmo. Gobernantes y nobles de ambos reinos habían derramado sangre durante siglos por disputas territoriales. Ahora, un matrimonio sellaría lo que incontables tratados no habían logrado. Paz y prosperidad, respondió Alejandro, elevando también su copa, por un futuro donde nuestros hijos no conozcan las fronteras que dividieron a sus padres. Las palabras sonaban vacías en su propia boca, mientras pronunciaba el discurso ensayado. Sus ojos buscaban nuevamente a Esperanza, quien servía vino al embajador aragonés con la cabeza humildemente inclinada. La reina Catarina, siempre atenta a los detalles, notó la mirada de su hijo. Siguió discretamente la dirección de sus ojos hasta posarse en la joven sirvienta. La expresión de la reina se tensó imperceptiblemente mientras reconocía los signos que como mujer había aprendido a identificar. Su hijo estaba enamorado, y no precisamente de su futura prometida. El banquete continuó entre conversaciones diplomáticas y anécdotas cuidadosamente seleccionadas para no ofender sensibilidades. Plato tras plato, las tensiones históricas parecían diluirse entre salsas de azafrán y perdices rellenas de frutos secos. Esperanza regresó a la mesa principal con una nueva jarra de vino. Al inclinarse para servir al rey, un movimiento brusco del marqués de Tarragona la obligó a retroceder rápidamente para evitar una colisión. El medallón que siempre llevaba oculto bajo el uniforme se balanceó hacia afuera, quedando momentáneamente expuesto a la luz de las velas. Fue apenas un instante. La joven lo ocultó rápidamente, pero había sido suficiente. El duque de Montero, sentado a la derecha del rey, había palidecido como si hubiera visto un fantasma. La esmeralda engarzada en plata, el escudo de la Casa Real de Asturias grabado en el metal, no había duda, era el mismo medallón que había pertenecido a la reina Constanza, el mismo que debería haber desaparecido entre las llamas, junto con toda la familia real anterior, con pulso sorprendentemente firme para alguien que acababa de ver tambalearse 2 décadas de cuidadosa planificación. El duque se inclinó hacia el capitán de la guardia, quien permanecía de pie tras el rey. «Esa sirvienta», murmuró señalando discretamente a Esperanza. «He visto que ha estado manipulando extrañamente el vino del rey. Deténla inmediatamente al salir del salón, con discreción». El capitán, entrenado para obedecer sin cuestionar a los consejeros de la corona, asintió levemente y transmitió la orden a 2 de sus hombres con gestos casi imperceptibles. Ajena al peligro que se cernía sobre ella, Esperanza continuó con sus labores, lanzando miradas furtivas a Alejandro cuando creía que nadie más observaba. El príncipe, atrapado en la jaula dorada del protocolo, respondía con una sonrisa apenas esbozada que para ella valía más que todos los tesoros del reino. A medida que avanzaba la velada, la reina Catarina observaba el intercambio silencioso entre su hijo y la sirvienta con preocupación creciente. Conocía demasiado bien las consecuencias de los amores prohibidos. Su propia historia con Antonio de Montero, breve pero intensa, le había enseñado que en la corte no existían los secretos eternos. «El vino de Castela es verdaderamente excepcional», comentaba el embajador aragonés, ajeno a las corrientes subterráneas que electrificaban el ambiente. «Debemos incluir derechos sobre vuestros viñedos en el tratado matrimonial». Fernando IV sonrió con la satisfacción de quien ve materializarse planes largamente acariciados. «Todo lo que poseemos será compartido entre nuestros reinos, amigo mío. La unión de nuestros hijos es apenas el comienzo de una nueva era». El brindis, que siguió a estas palabras, captó nuevamente la atención de los presentes, mientras Esperanza, aprovechando el momento, se retiraba discretamente hacia las cocinas para rellenar su jarra. Al cruzar el umbral del gran salón, una mano firme se posó sobre su hombro. «Vendrás con nosotros», ordenó uno de los guardias reales, con una voz que no admitía réplica. «¿Qué sucede?», preguntó ella, sintiendo que el corazón se le detenía. «Órdenes del duque»,
respondió escuetamente el segundo guardia. «Se te acusa de intentar envenenar el vino real». La joven palideció, comprendiendo súbitamente el significado de la advertencia de doña Magdalena. Los ojos del duque ven más de lo que imaginas. ¿Habría descubierto sus encuentros con Alejandro? ¿O se trataba de algo aún más oscuro, mientras la escoltaban por pasillos secundarios para evitar miradas curiosas? Esperanza sentía que el medallón contra su pecho quemaba como un carbón encendido. La advertencia de los pescadores que la habían criado resonaba en su memoria. Nunca muestres esto a nadie. Hay quienes matarían por poseerlo. En las profundidades del palacio, las mazmorras permanecían prácticamente olvidadas. Castella vivía tiempos de paz interna, y los calabozos que en otra época habían albergado a enemigos políticos ahora servían principalmente para castigar a sirvientes desobedientes o ladrones menores. El carcelero, un hombre de barba gris y ojos cansados, alzó una ceja al ver llegar a los guardias con una joven sirvienta. «Órdenes directas del duque», explicó uno de ellos. «Debe permanecer aislada hasta nuevo aviso». El anciano asintió, seleccionando una llave oxidada de un gran llavero que colgaba de su cinturón. Los condujo a través de un pasillo húmedo apenas iluminado por antorchas. El olor a moho y desesperación impregnaba el aire. «Esta celda está ocupada solo por una vieja lavandera», comentó deteniéndose frente a una puerta de madera reforzada con hierro. Acusada de robar sábanas, inofensiva, Esperanza contuvo el aliento cuando la puerta se abrió, revelando un espacio oscuro y angosto. En un rincón, sentada sobre un camastro de paja, distinguió la figura encorvada de doña Magdalena, cuyos ojos brillaron con un extraño reconocimiento al verla entrar. «No te preocupes, muchacha», dijo el carcelero con inesperada amabilidad mientras cerraba la puerta tras ella. «El duque suele olvidar rápido estas cosas. Estarás de vuelta en las cocinas en unos días». El eco metálico de la llave girando en la cerradura selló su destino inmediato. Esperanza se apoyó contra la pared húmeda, tratando de comprender cómo su vida había cambiado tan drásticamente en apenas unos minutos. «Te estaba esperando», dijo doña Magdalena, rompiendo el silencio con su voz rasposa. Aunque hubiera preferido un encuentro en circunstancias más favorables, la joven la miró con sorpresa. «Usted sabía que me traerían aquí», la anciana negó lentamente mientras se incorporaba con dificultad. «Sabía que él te reconocería tarde o temprano. El medallón. No debiste llevarlo al banquete». Un escalofrío recorrió la espalda de Esperanza. ¿Cómo podía Magdalena saber sobre su medallón? «No entiendo». «Hay mucho que no entiendes, niña», respondió la anciana, acercándose hasta quedar frente a ella. «Pero ha llegado el momento de la verdad. 20 años he esperado este día». Con manos temblorosas, doña Magdalena extendió sus dedos hacia el rostro de Esperanza, trazando con reverencia el contorno de sus facciones. «Los ojos de tu madre, sin duda, pero tienes la barbilla fuerte de tu padre», murmuró, con una mezcla de dolor y alegría. «Mi pequeña princesa, mi Isabel». Esperanza retrocedió, alarmada tanto por el contacto como por las palabras incomprensibles. «¿De qué está hablando? Mi nombre es Esperanza, no Isabel». La anciana sonrió con tristeza, revelando en su rostro desfigurado por las cicatrices una belleza antigua que el fuego no había logrado borrar completamente. «Tu nombre de nacimiento es Isabel de Asturias, princesa heredera y legítima reina de estas tierras», declaró con solemnidad. «Y yo, Magdalena de Torres, fui tu ama de leche, la mujer que te sostuvo en brazos el día que naciste y la única que sobrevivió para contar la verdad sobre la noche en que el fuego consumió tu derecho al trono». Esperanza retrocedió hasta que su espalda tocó la pared húmeda de la celda. Las palabras de la anciana resonaban en su mente como un eco distante, incomprensible pero extrañamente familiar. «Está confundida, doña Magdalena», respondió tratando de mantener la calma. «Soy Esperanza Mendoza, una sirvienta. Los pescadores que me criaron me pusieron ese nombre». La anciana negó lentamente. Sus ojos brillantes fijos en el rostro de la joven, «Te pusieron el nombre que tu madre les susurró mientras te entregaba a ellos», explicó con voz cargada de emoción. «Dadle esperanza», les dijo. «Protegedla hasta que llegue el momento».
Ellos interpretaron esas palabras como un nombre, pero era en realidad una misión. Con movimientos lentos, la anciana se acercó al pequeño ventanuco enrejado que apenas dejaba entrar la luz de la luna. Sus dedos recorrieron las cicatrices de su rostro, como si cada marca fuera un capítulo de la historia que estaba a punto de revelar. Era una noche como esta, hace 20 años, comenzó. El Palacio de Asturias resplandecía con antorchas y música. Tu padre, el rey Rodrigo, celebraba el tratado de paz con los reinos del norte. Nadie sospechaba que la traición se gestaba dentro de nuestros propios muros. Esperanza escuchaba, dividida entre la incredulidad y una extraña sensación de reconocimiento que no podía explicar. La reina Constanza acababa de acostarte en tu cuna. Apenas tenías 6 meses, continuó Magdalena. Yo estaba en la habitación contigua cuando escuché los primeros gritos, para cuando entendimos lo que ocurría. El fuego ya devoraba el ala este del palacio. Sus ojos parecían ver más allá de las paredes de la celda, contemplando fantasmas que la habían acompañado durante 2 décadas. Tu madre te envolvió en una manta de seda y me ordenó seguirla. Conocía pasadizos secretos que ni siquiera los guardias más antiguos recordaban. Mientras corríamos, me explicó que había recibido avisos de una conspiración. Sospechaba del joven comandante Fernando, pero nunca imaginó que el verdadero arquitecto del golpe fuera el duque de Montero. Al escuchar el nombre, Esperanza sintió un escalofrío involuntario. La imagen del consejero real, con sus ojos fríos y calculadores, adquirió repentinamente una dimensión siniestra. Logramos llegar a los muelles a través de túneles subterráneos, prosiguió la anciana. Allí, la reina divisó una pequeña embarcación de pescadores. Les entregó un saco con monedas de oro, y luego su voz se quebró levemente. Luego te puso en mis brazos para que te llevara con ellos, pero no lo hiciste, dedujo Esperanza. Cada vez más atrapada en el relato, Magdalena sacudió la cabeza, y las lágrimas brillaron en sus ojos marcados por el fuego. La reina quería regresar al palacio, intentar salvar al rey. Le supliqué que viniera con nosotras, pero su sentido del deber era inquebrantable. Mi lugar está junto a Rodrigo, dijo, pero Isabel debe vivir. Es la esperanza de Asturias. La anciana respiró profundamente. Antes de partir, se quitó el medallón que siempre llevaba al cuello y lo puso sobre el tuyo. Luego me dio un último abrazo y nos bendijo a ambas, inconscientemente. Esperanza llevó la mano a su pecho, donde el medallón descansaba oculto bajo su ropa. Yo decidí seguirla, continuó Magdalena. Te entregué a los pescadores con la promesa de que volveríamos por ti, pero nunca pudimos cumplirla. ¿Qué pasó después?, preguntó Esperanza en un susurro. Cuando regresamos al palacio, el infierno se había desatado. Hombres con el emblema de Castela masacraban a todos los leales a tu padre. La reina logró llegar hasta la Cámara Real, donde el rey Rodrigo luchaba rodeado de enemigos. Yo no pude seguirla hasta allí. Una viga en llamas me cayó encima. Inconscientemente, Esperanza extendió una mano hacia el rostro marcado de la anciana. Comprendiendo por primera vez el origen de aquellas cicatrices, desperté días después, irreconocible y medio muerta, concluyó Magdalena. El nuevo régimen ya se había instalado. Fernando IV, aclamado como salvador del reino tras el trágico accidente que acabó con la dinastía anterior, el duque de Montero, su mano derecha y verdadero poder tras el trono. ¿Por qué no huiste?, preguntó Esperanza. ¿Por qué quedarte aquí, tan cerca de quienes destruyeron todo lo que amaba?, completó la anciana con una sonrisa triste. Porque juré encontrarte, y sabía que si estabas viva tarde o temprano, el medallón te traería de vuelta. Con dedos temblorosos, Esperanza extrajo el medallón de su escondite. La esmeralda brillaba tenuemente a la luz de la luna que se filtraba por la pequeña ventana. «Hay más», dijo Magdalena, acercándose. «El medallón guarda un secreto que ni siquiera tú conoces». La anciana tomó delicadamente la pieza y presionó simultáneamente los bordes opuestos. Con un suave clic, el centro del medallón se abrió, revelando un compartimento oculto. En su interior reposaba un fragmento de metal dorado con intrincados grabados. «El sello real de Asturias», explicó, mostrándole el fragmento.
la única prueba incontestable de tu linaje. Tu madre lo partió en dos antes de huir. La mitad que identifica al portador como heredero legítimo al trono, Esperanza contempló la reliquia con una mezcla de asombro y temor. Toda su vida había llevado al cuello no solo un recuerdo familiar, sino el símbolo de un derecho de nacimiento que desconocía. Incluso si todo esto fuera cierto, susurró, abrumada. ¿Qué importa ahora? Estamos encerradas en una mazmorra, acusadas de traición. El duque tiene todo el poder. Magdalena cerró cuidadosamente el medallón y lo devolvió a la joven. El poder del duque se basa en mentiras, y las mentiras, por muy elaboradas que sean, no pueden resistir indefinidamente frente a la verdad, afirmó con sorprendente firmeza. Además, hay algo que no hemos considerado. ¿Qué, el príncipe Alejandro?, respondió la anciana con una chispa de astucia en su mirada. He visto cómo te mira, cómo ambos os buscáis cuando creéis que nadie observa. Esperanza sintió que el rubor coloreaba sus mejillas, incluso en aquella situación desesperada. La mención de Alejandro despertaba en ella sensaciones contradictorias. Es un amor imposible, murmuró. Él está comprometido, destinado a unir reinos, y yo soy. Se detuvo, confundida sobre cómo definirse a sí misma tras las revelaciones de la noche. Eres la legítima reina de estas tierras, completó Magdalena. Y el destino tiene caminos misteriosos. Tal vez no sea casualidad que te hayas enamorado precisamente del hombre que ocupa el trono que te pertenece. El sonido de pasos acercándose interrumpió la conversación. Las dos mujeres intercambiaron una mirada de alarma. Esperanza volvió a ocultar rápidamente el medallón bajo su ropa. La puerta de la celda se abrió con un chirrido metálico. Para su sorpresa, no era el carcelero quien aparecía en el umbral, sino un guardia joven con expresión nerviosa. «Debo llevaros a otra celda», anunció en voz baja. «Órdenes del capitán». Magdalena se incorporó lentamente, estudiando al guardia con mirada suspicaz. «¿Del capitán o del duque?», preguntó. El joven vaciló un instante. «Del príncipe Alejandro», respondió finalmente. «Pero nadie debe saberlo». Una chispa de esperanza iluminó el rostro de Esperanza. Alejandro había notado su ausencia en el banquete y estaba actuando. El guardia las condujo por pasillos húmedos y estrechos. Alejándose de las celdas principales, Esperanza notó que se dirigían hacia una sección aparentemente abandonada de las mazmorras, donde el moho cubría las paredes y las antorchas escaseaban. «El príncipe dice que permanezcáis aquí hasta que él mismo venga a buscaros», explicó el guardia abriendo una puerta oxidada que daba a un pasadizo. «Este túnel conecta con las catacumbas bajo la capilla vieja. Si llegara a sonar la alarma, seguid adelante sin deteneros». Tras cerrar nuevamente la puerta, el joven guardia desapareció, dejándolas solas en la penumbra del antiguo pasadizo. «Parece que el destino comienza a moverse, princesa», comentó Magdalena, con una sonrisa que sus cicatrices transformaban en una mueca inquietante. «Ahora debemos decidir. ¿Esperamos al príncipe como nos ha pedido, o tomamos nuestro futuro en nuestras manos, Esperanza? O quizás Isabel». Miró hacia la oscuridad del túnel que se extendía ante ellas por primera vez en su vida. Sentía que las decisiones que tomara no serían las de una simple sirvienta, sino las de alguien cuyo destino estaba entrelazado con el del reino mismo. La verdad, como su madre había profetizado al entregarla a los pescadores, nunca muere. Solo aguarda el momento preciso para resurgir de entre las cenizas. El banquete con los embajadores de Aragón había concluido entre brindis y promesas de alianza eterna. Mientras los nobles se retiraban a sus aposentos, Alejandro buscaba discretamente con la mirada a Esperanza entre el personal de servicio que recogía la vajilla. Su ausencia, notada ya durante la segunda mitad de la velada, comenzaba a inquietarlo. «Pareces distraído, hijo», comentó la reina Catarina, acercándose a él mientras los últimos invitados abandonaban el salón. Alejandro compuso rápidamente su expresión, adoptando el gesto impasible que tantas veces había practicado para las audiencias públicas. «Solo cansado. Madre, ha sido una noche intensa». La reina lo estudió con aquella mirada penetrante que parecía leer más allá de las palabras. «Los matrimonios de Estado rara vez comienzan con pasión, Alejandro», dijo en voz baja.
Pero con el tiempo, el respeto y la amistad pueden crecer hasta convertirse en algo hermoso. El príncipe asintió mecánicamente, preguntándose si su madre intentaba consolarlo por su inminente matrimonio arreglado o si de algún modo había percibido sus sentimientos hacia Esperanza. «Descansa, hijo mío», añadió la reina, besándolo en la mejilla. «Mañana será otro día lleno de negociaciones y sonrisas diplomáticas». Cuando finalmente pudo retirarse, Alejandro no se dirigió a sus aposentos. Instintivamente, sus pasos lo llevaron hacia los jardines de la vieja capilla, esperando contra toda lógica encontrar allí a Esperanza. El lugar estaba desierto, bañado por la luz plateada de la luna que otorgaba a las ruinas un aspecto fantasmal. Inquieto, decidió buscar información. El primer lugar lógico eran las cocinas, donde aún quedaba personal terminando de limpiar después del festín. Su presencia causó el mismo revuelo que en ocasiones anteriores. Entre reverencias apresuradas, el jefe de cocina se adelantó a recibirlo. «¿En qué podemos serviros a estas horas?» «Alteza, busco a una de vuestras ayudantes», respondió Alejandro manteniendo un tono casual. Esperanza, la joven de ojos azules, un silencio incómodo descendió sobre la cocina. Los sirvientes intercambiaron miradas nerviosas. «Fue arrestada durante el banquete, Alteza», respondió finalmente una muchacha joven, ignorando las miradas de advertencia de sus compañeros. «Los guardias se la llevaron. Dicen que intentó envenenar el vino del rey». Alejandro sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. La acusación era absurda, pero extremadamente grave. «¿Quién dio esa orden?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «El duque de Montero, señor», confirmó la muchacha. Él mismo la señaló sin esperar más explicaciones. Alejandro salió de las cocinas a paso acelerado. Su mente funcionaba con claridad febril. Conocía demasiado bien al duque para creer que una simple sirvienta pudiera representar una amenaza real. Si había ordenado su arresto, debía existir otro motivo. Sus pasos lo llevaron hasta los aposentos privados del capitán de la guardia, un veterano de guerra llamado Diego de Sotomayor, que había servido a su padre durante décadas. «Alteza», saludó el capitán, evidentemente sorprendido por la visita nocturna. «¿Ocurre algo? Necesito información sobre una prisionera», exigió Alejandro sin preámbulos. «Una sirvienta arrestada durante el banquete». El capitán frunció el ceño, visiblemente incómodo. «Órdenes directas del duque. Alteza, la muchacha está en las mazmorras bajo acusación de intento de envenenamiento. ¿Qué pruebas hay contra ella?» «El duque afirma haberla visto manipular el vino real», respondió el capitán con cautela. En estos asuntos, su palabra suele ser concluyente. Alejandro conocía demasiado bien el poder que el consejero ejercía sobre la Guardia Real. Sin embargo, también sabía que muchos veteranos, como Sotomayor, guardaban una lealtad más profunda a la corona que al consejero. «Capitán, os conozco desde que era niño», dijo bajando la voz. «Sabéis que no interferiría en asuntos de seguridad sin motivo, pero esta acusación me parece sospechosa». El viejo militar mantuvo su expresión impasible, pero Alejandro detectó un brillo de reconocimiento en sus ojos. No sería la primera vez que el duque utiliza acusaciones de traición para sus propios fines, comentó el capitán enigmáticamente. «Mi deber es proteger al rey, pero también servir a la justicia». Tras un momento de silencio tenso, el capitán tomó una decisión. La prisionera fue llevada a las mazmorras inferiores, a una celda compartida con una anciana lavandera. Enviaré a un guardia de mi confianza para trasladarlas a un lugar menos. Vigilado, Alejandro comprendió la magnitud del riesgo que el capitán estaba asumiendo. «No olvidaré este servicio», aseguró. «Procurad que no haya nada que recordar, Alteza», respondió el capitán con una leve sonrisa. «Si os preguntan, nunca tuvimos esta conversación, con esta promesa tácita de ayuda». Alejandro sabía que tenía unas horas antes de que el duque descubriera la ausencia de las prisioneras. Tiempo suficiente para entender qué estaba sucediendo realmente. Pero para ello, necesitaba respuestas que solo podía encontrar en un lugar: los archivos reales, la biblioteca del palacio, con sus estanterías que se elevaban hasta el techo y manuscritos de siglos de antigüedad, permanecía silenciosa a esas horas. El anciano bibliotecario
dormitaba en un rincón. Acostumbrado a las visitas nocturnas del príncipe, conocido por su afición a la lectura, «No os molestaré, maestro Heredia», susurró Alejandro al pasar junto al viejo. «Solo busco algunos textos históricos». El anciano asintió sin abrir los ojos, murmurando algo ininteligible antes de volver a sus sueños. Alejandro se dirigió directamente hacia la sección reservada, donde se guardaban los documentos oficiales del reino. Como heredero, tenía acceso a la mayoría de los archivos, aunque sabía que algunos estaban reservados exclusivamente para el rey y sus consejeros más cercanos. Comenzó por los registros de los últimos 20 años, buscando información sobre el reinado anterior. Para su sorpresa, la documentación era escasa y fragmentaria. Las crónicas oficiales mencionaban brevemente al anterior monarca, Rodrigo de Asturias, y relataban cómo un trágico incendio había devastado el antiguo palacio, cobrándose la vida de la familia real. Fernando IV aparecía en los registros como pariente lejano y legítimo heredero, que había asumido el trono para evitar un vacío de poder en tiempos turbulentos. No había detalles sobre la naturaleza del incendio, ni sobre los vínculos exactos que legitimaban la sucesión. Buscando más información, Alejandro descubrió un pequeño compartimento oculto tras uno de los estantes. Su curiosidad, aguijoneada por las inconsistencias que comenzaba a detectar, lo llevó a forzar la cerradura con la daga que siempre llevaba consigo. En el interior, encontró un delgado volumen encuadernado en cuero rojo. Al abrirlo, reconoció la caligrafía meticulosa del cronista real de la época. Era un diario personal, no un documento oficial. Las primeras líneas helaron su sangre. «Que Dios me perdone por lo que escribo, y más aún por lo que callo en las crónicas oficiales. El incendio del Palacio de Asturias no fue accidente alguno, sino obra deliberada de hombres al servicio del comandante Fernando y su primo, Antonio de Montero. He visto con mis propios ojos los barriles de aceite que se introdujeron en los sótanos aquella noche, bajo la excusa de preparativos para el banquete real». Alejandro cerró el libro con manos temblorosas. Las implicaciones eran monstruosas. Su padre, el hombre que le había enseñado honor y justicia, había llegado al trono a través de un golpe de estado sangriento, y el duque de Montero, consejero de confianza del reino, había sido el arquitecto de aquella traición. ¿Pero qué tenía que ver esto con Esperanza? ¿Por qué el duque había ordenado su arresto precisamente ahora? La respuesta comenzó a formarse en su mente mientras recordaba el medallón que la joven siempre llevaba oculto, un medallón con una esmeralda engarzada, símbolo que ahora reconocía de los antiguos estandartes de Asturias que había visto en tapices olvidados. La voz del maestro Heredia lo sobresaltó. «Hay verdades, mi príncipe, que no se encuentran en los libros oficiales», dijo el anciano, repentinamente despierto y alerta. «Algunos de nosotros recordamos el reinado del rey Rodrigo. Era un hombre justo, amado por su pueblo». Alejandro contempló al bibliotecario con nueva perspectiva. «¿Y su familia?», preguntó cautelosamente. «Tenía una esposa, la reina Constanza, y una hija recién nacida», respondió el anciano, con mirada perdida en recuerdos. «La princesa Isabel, una niña de ojos azules como el mar», decían. «El medallón, los ojos azules, las piezas encajaban en un rompecabezas tan improbable como aterrador. Necesito encontrar respuestas», murmuró Alejandro más para sí mismo que para el anciano. «Y necesito hacerlo antes del amanecer». El maestro Heredia asintió con sabiduría antigua. «En tiempos de oscuridad, Alteza, busque la luz en los lugares que otros han olvidado», aconsejó enigmáticamente. «La verdad, como las brasas bajo las cenizas, nunca muere completamente». Con esta críptica sugerencia resonando en su mente, Alejandro se dirigió hacia las mazmorras. Era hora de escuchar la historia desde su origen, de los labios de quien podría ser, contra toda probabilidad, la verdadera heredera del trono que él había creído suyo por derecho de nacimiento. Una tormenta se había desatado sobre Castela. Los relámpagos iluminaban intermitentemente los pasillos subterráneos, mientras Esperanza y Magdalena avanzaban por el túnel. La humedad penetraba en sus huesos, pero el miedo a ser descubiertas las mantenía en movimiento. «Deberíamos esperar al príncipe», susurró Esperanza. Deteniéndose en una bifurcación,
Él conocerá mejor estos pasadizos. Magdalena negó con firmeza. El príncipe es hijo de quienes usurparon tu trono, niña, por muy enamorado que esté. Su lealtad estará dividida. No conoces a Alejandro, protestó la joven. Es justo y honesto. La anciana suavizó su expresión. He visto demasiadas traiciones en mi vida para confiar fácilmente, murmuró. Pero quizás tengas razón. El amor puede forjar alianzas más fuertes que la sangre. Un trueno particularmente violento sacudió las paredes del túnel, haciendo caer pequeños fragmentos de piedra sobre ellas al mismo tiempo. Escucharon pasos apresurados acercándose desde la dirección por la que habían venido. Ambas contuvieron la respiración, ocultándose en las sombras. Una figura apareció, iluminada brevemente por un relámpago que se filtró a través de una grieta en el techo. Alejandro, con el cabello empapado y expresión decidida. «Esperanza», llamó en voz baja. «¿Estás aquí?» La joven salió de su escondite sintiendo una oleada de alivio. «Alejandro, ¿cómo nos encontraste?» «El guardia me dijo dónde buscaros», respondió él, abrazándola brevemente antes de volver su atención hacia Magdalena. «Debemos darnos prisa. El duque ha descubierto vuestra ausencia y ha ordenado una búsqueda por todo el palacio». La anciana estudió al príncipe con mirada evaluadora. «¿Qué intenciones tenéis con nosotras, Alteza?», preguntó directamente. «¿Devolvernos a las mazmorras para apaciguar a vuestro consejero real?» Alejandro sostuvo su mirada con firmeza. «He descubierto la verdad sobre el incendio del Palacio de Asturias», respondió con voz grave. «Sé que no fue un accidente, sino un golpe de estado orquestado por el duque de Montero, con la complicidad de mi padre. Su franqueza sorprendió a ambas mujeres. «¿Y aún así nos ayudáis?», cuestionó Magdalena. «Mi lealtad está con la justicia, no con el poder mal adquirido», afirmó el príncipe. «Pero necesito comprender toda la historia, y para eso debemos llegar a un lugar seguro, tomando la delantera». Alejandro las guió por el laberinto de túneles. El pasadizo ascendía gradualmente, alejándose de las mazmorras para conectar con cámaras olvidadas bajo la capilla vieja. Finalmente, emergieron en un pequeño santuario oculto tras el altar derruido, donde la lluvia se filtraba a través del techo parcialmente destruido. «Nadie viene aquí desde hace años», explicó Alejandro, encendiendo una antorcha que iluminó paredes cubiertas de antiguos frescos. «Estaremos a salvo hasta que amanezca». En el centro de la cámara, una mesa de piedra rodeada por 3 sillas de madera parecía esperar una reunión solemne. El príncipe colocó la antorcha en un soporte y extrajo de su capa un pequeño fardo. «He traído algo de comida y ropa seca», dijo, depositándolo sobre la mesa. Y esto, de entre los pliegues de tela, extrajo el diario encuadernado en cuero rojo que había encontrado en la biblioteca. «Las memorias del cronista real. Testigo del golpe de estado», explicó. «Confirman que el incendio fue provocado para eliminar a la familia real de Asturias y permitir que mi padre tomara el trono». Magdalena extendió una mano temblorosa hacia el diario. «Algunos mantuvimos viva la verdad, incluso cuando hablar significaba la muerte», murmuró, «pero sin pruebas. Éramos solo viejos contando historias increíbles». Esperanza observaba el intercambio con expresión confusa. «Si lo que dices es cierto, si yo soy realmente la princesa Isabel», comenzó, todavía sin asimilar completamente su verdadera identidad. «¿Por qué el duque me arrestó precisamente ahora, después de tantos años en el palacio?» «El medallón», respondió Alejandro. «Debió verlo durante el banquete. Es el símbolo de la Casa Real de Asturias, la prueba visible de tu linaje». Esperanza extrajo el medallón y lo contempló bajo la luz vacilante de la antorcha. Por primera vez, observó con atención los detalles del escudo grabado en la plata, idéntico a los que decoraban algunas salas olvidadas del palacio. «Muéstrale», pidió Magdalena con dedos cada vez más seguros. La joven abrió el compartimento secreto, revelando el fragmento del sello real. Alejandro lo estudió con asombro, reconociendo el emblema que había visto en documentos oficiales antiguos. «La otra mitad debe estar en posesión del duque o de mi padre», murmuró. «Es la única forma de validar reclamaciones al trono ante el Consejo de Nobles». Un silencio denso llenó la cámara mientras los tres contemplaban las implicaciones de aquel pequeño fragmento de metal. «Hay algo más que necesitáis saber»,
dijo finalmente Alejandro, con expresión sombría. Algo que descubrí en los archivos personales de mi madre. De su bolsillo extrajo un sobre sellado con cera verde, el color de la Casa Real de Castela. La carta estaba dirigida a mi hijo, para cuando sea necesario que conozca la verdad. La encontré escondida entre sus posesiones más privadas, explicó. Creo que siempre supo que este día llegaría. Con manos temblorosas, rompió el sello y extrajo un único pliego de pergamino, a medida que sus ojos recorrían las líneas escritas con la elegante caligrafía de la reina. Su rostro perdía color. ¿Qué dice?, preguntó Esperanza alarmada por su reacción. Alejandro levantó la mirada, con una expresión de incredulidad y dolor que transformaba completamente sus facciones. Mi padre, comenzó con voz estrangulada. Fernando IV no es mi padre biológico. Magdalena se inclinó hacia adelante, repentinamente alerta. ¿Quién entonces?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. El duque Antonio de Montero, respondió Alejandro con amargura. Mi madre mantuvo una relación con él antes de su matrimonio arreglado con Fernando, cuando descubrió que estaba embarazada. El duque ya había comenzado a orquestar el golpe contra la corona de Asturias. La revelación cayó como un rayo en la cámara. Esperanza se acercó instintivamente a Alejandro, tomando su mano en un gesto de consuelo. Eso explica muchas cosas, murmuró Magdalena. El duque siempre parecía observarte con un interés que iba más allá de la política, pero nunca imaginé que el arquitecto de la masacre que eliminó a la familia de Esperanza fuera mi verdadero padre, completó Alejandro con voz tensa. El hombre que destruyó tu derecho al trono es el mismo que me dio la vida. Un trueno retumbó en la distancia, como un eco siniestro de la tormenta que se desarrollaba tanto fuera como dentro de la cámara. La sangre no determina quiénes somos, dijo Esperanza con firmeza. Tú no eres responsable de sus crímenes. Alejandro la miró con gratitud, pero el peso de la revelación era evidente en la tensión de sus hombros. Esto cambia todo, dijo finalmente. No solo tu identidad y la legitimidad de tu reclamación al trono, sino también mi propia posición. Ni siquiera soy un verdadero Villarreal. Eres quien elijas ser, respondió ella, con una sabiduría que parecía provenir de algún lugar más antiguo que sus 20 años. Como yo debo decidir si soy Esperanza la sirvienta o Isabel la princesa, Magdalena observaba el intercambio con una mezcla de asombro y esperanza. En las miradas que los jóvenes intercambiaban, veía el potencial de reconciliación que podría sanar 2 décadas de injusticia. El reino está al borde de una encrucijada, intervino la anciana. El duque sabe ahora que la verdadera heredera vive. No se detendrá hasta eliminar esta amenaza a su poder. Tenemos que actuar rápidamente, asintió Alejandro. Hay nobles que permanecieron leales a la antigua dinastía, aunque en secreto. El conde de Pamplona, el barón de Toledo. Si pudiera contactarlos, formar una alianza. Conozco a quienes pueden ayudarnos, añadió Magdalena. Antiguos servidores de la corona de Asturias que han esperado este momento durante 20 años, pero necesitamos tiempo. Un nuevo relámpago iluminó la cámara, revelando por un instante los frescos en las paredes, escenas del pasado glorioso de un reino que había sido borrado de la historia oficial. Al amanecer partiremos hacia el monasterio de San Jerónimo en las montañas, decidió Alejandro. El abad fue consejero espiritual del rey Rodrigo y ha mantenido viva su memoria. Estaréis a salvo allí mientras reúno a los aliados que necesitamos. La tormenta comenzaba a amainar, y con ella, la noche que había transformado para siempre la vida de 3 personas unidas por secretos enterrados durante demasiado tiempo. El amanecer encontró a Alejandro cabalgando de regreso al palacio. Había dejado a Esperanza y Magdalena a salvo, ocultas en una cabaña de pastores en las estribaciones de las montañas. Un mensajero de confianza llevaría su misiva al monasterio de San Jerónimo antes del mediodía, solicitando asilo para las fugitivas. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un cielo limpio y un aire fresco que contrastaba con la opresión que sentía en el pecho. Durante toda la noche, mientras compartía con Esperanza y Magdalena el refugio improvisado, las revelaciones habían ido asentándose en su mente como sedimentos después de una inundación.
el verdadero origen de la joven a quien amaba, la ilegitimidad del reinado de su padre, su propia sangre compartida con el hombre que había orquestado una masacre. Las puertas del palacio se abrieron para el príncipe heredero sin preguntas. Los guardias lo saludaron con la reverencia habitual, aparentemente ajenos a la tormenta política que se gestaba en las entrañas del poder. Alejandro se preguntó cuántos de ellos sabrían la verdad sobre los orígenes del reinado de Fernando IV. ¿Cuántos habrían participado activamente en el golpe de estado de hacía 20 años? Alteza, la voz del capitán Sotomayor, lo alcanzó mientras cruzaba el patio principal. Vuestro padre os busca con urgencia. La expresión del viejo militar transmitía una advertencia silenciosa. Algo había ocurrido durante su ausencia. ¿Qué ha sucedido?, preguntó Alejandro mientras ambos caminaban hacia el palacio. El duque ha informado al rey sobre la fuga de las prisioneras, respondió en voz baja. Ha insinuado que podría haber simpatizantes de la antigua dinastía infiltrados en la corte. Alejandro mantuvo el rostro impasible, aunque su corazón se aceleró. ¿Y mi participación? No ha mencionado vuestro nombre directamente, pero sus ojos dicen más que sus palabras. Alteza. Habían llegado a las puertas de la sala del consejo. Antes de entrar, el capitán añadió: «Tened cuidado. El duque parece alterado, nunca lo había visto perder la compostura». Con un asentimiento de agradecimiento, Alejandro abrió las puertas. La escena que encontró confirmó las advertencias de Sotomayor. El rey Fernando paseaba nerviosamente de un lado a otro, mientras el duque de Montero, habitualmente sereno, golpeaba repetidamente la mesa con un puño. «Alejandro», exclamó el rey al verlo, «¿dónde has estado? Te hemos buscado toda la noche». El príncipe avanzó con la seguridad que había aprendido a proyectar en situaciones difíciles, a pesar del tumulto interior que amenazaba con desbordarse. «Salí a cabalgar al amanecer, padre», respondió con calma estudiada. «Necesitaba aclarar mis pensamientos después del banquete de anoche». «¿Cabalgando?», intervino el duque, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la furia contenida. «Mientras el palacio está en alerta por la fuga de una prisionera acusada de traición, ¿decidisteis dar un paseo matutino?». Alejandro se volvió hacia él, sosteniendo la mirada del hombre que ahora sabía era su verdadero padre. «No estaba al tanto de ninguna emergencia, señor duque», respondió con frialdad deliberada. «¿De qué prisionera hablamos?». Antonio de Montero entrecerró los ojos estudiando cada matiz de la expresión del príncipe. «Una sirvienta llamada Esperanza Mendoza», explicó tensamente. «Arrestada anoche por intento de envenenamiento, ella y una anciana lavandera han desaparecido de las mazmorras. Alguien, obviamente, las ayudó a escapar. ¿Y por qué una simple sirvienta merece tal despliegue de búsqueda?», cuestionó Alejandro, aventurándose en terreno peligroso. Tan convincentes eran las pruebas contra ella. Un destello de alerta cruzó los ojos del duque. El príncipe estaba desafiándolo abiertamente, algo sin precedentes en su larga carrera como consejero real. «La muchacha lleva un objeto peligroso», respondió finalmente. «Un medallón robado de las cámaras reales, que podría utilizarse para crear confusión entre el pueblo ignorante». «¿Un medallón?». Alejandro fingió curiosidad. «¿Qué tiene de especial una simple joya para causar semejante conmoción?». El rey Fernando, que había observado el intercambio con creciente inquietud, intervino. «Antonio, creo que deberíamos hablar con mi hijo en privado sobre este asunto», dijo con una autoridad que rara vez ejercía frente al duque. «Capitán, dejadnos solos». Una vez que Sotomayor se retiró, cerrando las puertas tras de sí, un silencio tenso descendió sobre la sala. El rey se acercó a una ventana, contemplando los jardines con expresión ausente. «Hay cosas sobre el pasado de Castela que nunca te conté, hijo mío», comenzó finalmente. «Acontecimientos que precedieron a mi ascenso al trono». «Fernando», advirtió el duque, pero el rey lo silenció con un gesto. «Ya es tiempo, Antonio. El muchacho debe saber a qué nos enfrentamos». Alejandro observaba el intercambio, dividido entre la necesidad de proteger a Esperanza y la curiosidad por escuchar la versión de su padre sobre los eventos que habían moldeado el reino. «Hace 20 años», continuó el rey, sin volverse.
Un incendio devastó el Palacio Real de Asturias, acabando con la vida del rey Rodrigo y su familia. Como pariente lejano de la familia real, asumí el trono para evitar una guerra civil. Un relato muy conveniente, comentó Alejandro, incapaz de contenerse, pero bastante diferente del que registró el cronista real en su diario personal. El duque se quedó paralizado mientras el rey se giraba lentamente, con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en resignación. «Has estado investigando». No era una pregunta, sino una constatación. «Encontré el diario oculto en la biblioteca», confirmó Alejandro. «Sé que el incendio no fue un accidente, sino un golpe de estado cuidadosamente orquestado. Fernando IV se dejó caer pesadamente en su silla, repentinamente envejecido. Eras demasiado joven para entender la situación del reino entonces», murmuró. Rodrigo era un rey débil, incapaz de controlar las facciones que amenazaban con desgarrar el país. Su política de apaciguamiento habría conducido a Castela a la ruina. ¿Y eso justificaba el asesinato de toda una familia?, preguntó Alejandro con la voz tensa por la emoción contenida. «Fue una necesidad política», intervino el duque, recuperando parte de su compostura. «A veces, el bien mayor requiere sacrificios», lo interrumpió Alejandro con desprecio. «Como intentar envenenar a una inocente sirvienta solo porque porta un medallón que podría cuestionar vuestra versión de la historia». Antonio de Montero palideció visiblemente. Sus ojos, tan similares a los del príncipe en su forma y color, se estrecharon peligrosamente. «Sabes mucho más de lo que aparentas, muchacho», dijo con voz controlada. «¿Hasta dónde ha llegado tu investigación?». Alejandro sintió que había llegado el momento de la confrontación directa. Ya no podía seguir fingiendo ignorancia sin poner en peligro a Esperanza. «Sé que la sirvienta Esperanza es en realidad Isabel de Asturias, la princesa heredera que supuestamente murió en el incendio», declaró, observando cómo la noticia impactaba en ambos hombres. «Sé que su medallón contiene la mitad del sello real, prueba irrefutable de su identidad, y sé que ambos estáis aterrorizados ante la idea de que la verdad salga a la luz». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener sustancia propia. Fernando se había quedado inmóvil, como una estatua de cera contemplando su propia destrucción. El duque, por su parte, había adoptado una quietud peligrosa, como la calma que precede a una tormenta devastadora. «¿Y dónde está ahora la muchacha?», preguntó finalmente con un tono engañosamente suave. «A salvo, lejos de vuestras maquinaciones», respondió Alejandro sosteniéndole la mirada. «Y pronto la verdad sobre lo ocurrido hace 20 años será conocida por todo el reino». El duque dio un paso hacia él, abandonando toda pretensión de calma. «Eres un necio idealista igual que tu madre», siseó. «¿Crees que el pueblo agradecerá que destruyas la paz que hemos construido? ¿Que los nobles apoyarán a una sirvienta con pretensiones de realeza? Mi madre». Alejandro percibió la oportunidad de confirmar lo que ya sabía. «¿Qué tiene ella que ver con esto?». Antonio de Montero pareció darse cuenta de su desliz, pero ya era tarde para retroceder. «Catarina siempre fue demasiado sentimental», respondió con amargura. Incapaz de comprender las necesidades del poder real, Alejandro extrajo lentamente la carta de su madre, aquella que revelaba su verdadera paternidad. «¿Te refieres a su incapacidad para aceptar que el padre de su hijo fue el arquitecto de una masacre?», preguntó mostrando el pergamino sellado. «¿O a su decisión de mantener en secreto que el heredero de Castela no lleva la sangre de Fernando, sino la tuya?». El rostro del rey se contrajo en una máscara de sorpresa y dolor. Sus ojos se movieron del pergamino al duque, buscando una negación que no llegó. «Antonio», murmuró con voz apenas audible. El duque de Montero se había quedado petrificado, contemplando el documento que amenazaba con destruir décadas de manipulación cuidadosa. «Todo lo que hice, lo hice por el reino», respondió finalmente, sin dirigirse específicamente a ninguno de los dos. «Y por ti, Alejandro, para que fueras rey algún día, para que mi sangre gobernara Castela». La confesión flotó en el aire como veneno. Fernando IV se incorporó lentamente, con el rostro descompuesto por una mezcla de traición y furia. «¿Mi hijo?», preguntó, con voz estrangulada. «¿Mi heredero?
todo este tiempo? El duque no contestó, manteniendo la mirada fija en Alejandro, como si buscara en su rostro un reflejo del suyo propio. «Ahora entiendes la magnitud de lo que está en juego», dijo finalmente. «No es solo un trono, no es solo un reino, es el legado de sangre que he construido meticulosamente durante 2 décadas». Alejandro comprendió entonces la monstruosa simpleza de la ambición del duque. No había anhelado el trono para sí mismo, sino para su descendencia. Había manipulado a reyes y reinas, orquestado masacres y tejido mentiras, todo para ver a su propia sangre coronada. Y ahora, ese mismo hijo amenazaba con destruir su obra maestra de intriga. Una semana había transcurrido desde la confrontación en la sala del consejo. El palacio de Castella se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde las miradas reemplazaban a las espadas y los susurros a los gritos de guerra. La noticia de la fuga de una prisionera aparentemente insignificante había dado paso a rumores cada vez más insistentes. Sirvientes y cortesanos percibían la tensión que impregnaba cada rincón, desde los salones de audiencia hasta las cocinas. Algo fundamental estaba cambiando en los cimientos del poder. Alejandro se encontraba en una posición precaria oficialmente. Seguía siendo el príncipe heredero, comprometido con la princesa de Aragón. En privado, su padre, o el hombre que había creído tal, apenas le dirigía la palabra, consumido por una mezcla de traición, ira y dolor que lo había envejecido una década en apenas 7 días. El duque de Montero, mientras tanto, había intensificado la búsqueda de esperanza. Patrullas recorrían los caminos, registraban aldeas y monasterios. Había ofrecido recompensas por información sobre una peligrosa conspiradora que pretende desestabilizar la paz del reino. Lo que nadie sabía, excepto un selecto grupo de confidentes, era que mensajeros discretos recorrían la península, llevando misivas selladas a nobles que habían permanecido secretamente leales a la Casa de Asturias, el conde de Pamplona, el barón de Toledo, el duque de Valencia. Uno a uno, habían respondido al llamado del príncipe, movilizando fuerzas que convergían sigilosamente hacia la capital. Aquella mañana, mientras una tormenta amenazaba con desatarse sobre la ciudad, Alejandro contemplaba desde su ventana la llegada de los embajadores de Aragón, que regresaban para finalizar los acuerdos matrimoniales. Irónicamente, el compromiso que tanto había temido era ahora la menor de sus preocupaciones. Un suave golpe en la puerta lo arrancó de sus cavilaciones. El capitán Sotomayor entró sin esperar respuesta, un signo de la urgencia de su visita. «Han regresado, Alteza», informó en voz baja. «La dama y la anciana han sido vistas en las afueras de la ciudad». Alejandro tensó la mandíbula. Era demasiado pronto. El plan requería al menos 3 días más para que todas las fuerzas aliadas estuvieran en posición. «¿Quién las ha visto?» «Uno de los nuestros», respondió el capitán, refiriéndose al creciente número de guardias que habían jurado lealtad al príncipe. «Vienen acompañadas por monjes del monasterio de San Jerónimo y...» Vaciló un instante. «Llevan estandartes con el águila de Asturias». Esta revelación alarmó a Alejandro. No habían discutido una entrada tan pública. ¿Qué había cambiado en los planes? ¿Dónde está el duque? En audiencia con los embajadores aragoneses. «El rey también está presente». Alejandro asintió. «Tomando una decisión, reunid a los hombres leales, mantenedlos atentos pero discretos y enviad un mensajero al conde de Pamplona. Necesitamos a sus fuerzas antes del anochecer». Mientras el capitán se retiraba para cumplir sus órdenes, Alejandro extrajo de un compartimento secreto en su escritorio el medallón gemelo al de Esperanza, que había encontrado entre las posesiones privadas del duque, con ambas mitades del sello real. La legitimidad de Isabel de Asturias sería irrefutable. La sala del trono estaba decorada para la recepción oficial de los embajadores aragoneses. Tapices nuevos cubrían las paredes, relatando la gloriosa historia de Castella, cuidadosamente editada para omitir cualquier referencia a la dinastía precedente. El rey Fernando ocupaba su lugar con la dignidad frágil de quien sabe que su poder se tambalea. A su derecha, el duque de Montero supervisaba cada detalle con la atención obsesiva de un hombre que siente cómo su obra maestra comienza a desmoronarse. Alejandro
entró discretamente, situándose a la izquierda del trono, en el lugar que le correspondía como heredero. Su presencia provocó un sutil cambio en la atmósfera. Los cortesanos, sensibles a las corrientes del poder, observaban con interés la evidente frialdad entre el rey y su supuesto hijo. La audiencia transcurría con la pompa habitual. El marqués de Tarragona presentaba los documentos finales del acuerdo matrimonial. Mientras escribanos reales tomaban nota de cada cláusula, el duque intervenía ocasionalmente para aclarar puntos diplomáticos, demostrando por qué se había mantenido como consejero indispensable durante décadas. Fue entonces cuando el estruendo de las puertas abriéndose de golpe interrumpió la ceremonia. Todos los presentes se volvieron sobresaltados. En el umbral, flanqueada por dos monjes de hábitos oscuros, se encontraba Esperanza, o más bien Isabel, porque ya no quedaba nada de la sirvienta en su porte, vestida con un sencillo vestido azul, del color de sus ojos, y con el cabello recogido en una trenza coronada por una delgada diadema de plata. Emanaba una autoridad natural que ningún protocolo podría enseñar. A su lado, Magdalena, erguida a pesar de su edad y cicatrices, sostenía un estandarte con el águila de Asturias. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Muchos nobles mayores reconocían el símbolo de la antigua dinastía, pero pocos comprendían qué significaba su reaparición. «¿Qué significa esta interrupción?», exigió el rey incorporándose. El duque de Montero había palidecido, sus ojos iban de Esperanza al estandarte, mientras su mano derecha se movía instintivamente hacia la daga que siempre llevaba oculta. «Vengo a reclamar lo que me pertenece por derecho de nacimiento», respondió Isabel, con una voz que llenó la cámara sin necesidad de alzarse. «Yo, Isabel de Asturias, hija del rey Rodrigo y la reina Constanza, legítima heredera del trono que fue usurpado mediante traición y fuego», un silencio sepulcral descendió sobre la asamblea. Los embajadores aragoneses intercambiaron miradas de confusión, mientras los nobles de Castela permanecían paralizados ante la magnitud de la acusación. El duque fue el primero en recuperarse. «Guardias», ordenó, «arrestad a esta impostora y a sus cómplices por alta traición». Pero los guardias no se movieron. Una señal casi imperceptible del capitán Sotomayor los mantenía en sus posiciones. Comprendiendo la gravedad de la situación, Antonio de Montero cambió de estrategia. «Esta mujer es una simple sirvienta, manipulada por enemigos del reino», declaró, dirigiéndose a los nobles reunidos. «Su supuesta reclamación es un intento desesperado de desestabilizar la paz que hemos construido». Isabel avanzó hacia el centro de la sala, sosteniendo en alto su medallón de plata. «Este es el símbolo de la Casa Real de Asturias, llevado por cada heredero legítimo durante generaciones», proclamó. «Contiene la mitad del sello real que mi madre, la reina Constanza, partió antes de entregarme a unos pescadores para salvarme del fuego que vuestros hombres provocaron». «¡Mentiras!», rugió el duque. «Engaños fabricados por rebeldes que añoran privilegios perdidos». Fue entonces cuando Alejandro dio un paso adelante, situándose entre Isabel y el trono. «Si son mentiras, explicad entonces esto, señor duque», dijo, extrayendo el segundo medallón que había encontrado entre las posesiones del consejero. «La otra mitad del sello real, cuidadosamente guardada entre vuestros tesoros más privados, la prueba que conservasteis como trofeo de vuestra victoria». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Incluso el rey Fernando parecía atónito ante esta revelación. «Y explicad también esto», continuó Alejandro, mostrando la carta de su madre, «el testimonio de la reina Catarina, que revela no solo vuestra participación en el golpe que derrocó al rey Rodrigo, sino también que soy vuestro hijo biológico, no de Fernando». El caos estalló en la sala. Nobles que habían servido a Fernando durante décadas exigían explicaciones, mientras los embajadores aragoneses retrocedían, conscientes de que estaban presenciando el colapso de una dinastía. En medio de la confusión, el rostro del duque se transformó. La máscara de control que había mantenido durante 20 años se resquebrajó, revelando una furia primordial. «Todo lo hice por ti», gritó dirigiéndose a Alejandro, «para asegurar que mi sangre gobernara, para que fueras rey. Traidor,
La voz del rey Fernando retumbó sobre el tumulto. «Me traicionaste desde el principio». Con una agilidad sorprendente para su edad, el monarca desenvainó la espada ceremonial que llevaba en el cinto, lanzándose contra quien había sido su consejero y amigo durante 2 décadas. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse a cámara lenta. El duque, desarmado, retrocedió. Alejandro, viendo la determinación asesina en los ojos del rey, se interpuso instintivamente entre la espada, y el hombre que acababa de descubrir era su padre biológico. La hoja atravesó limpiamente su pecho, emitiendo un sonido metálico al chocar contra el medallón que guardaba en su bolsillo interior. Un grito colectivo de horror llenó la sala. Fernando retrocedió, horrorizado, mientras Alejandro se desplomaba. Isabel corrió hacia él, sosteniéndolo antes de que tocara el suelo. «¡No!», gritó, sus lágrimas cayendo sobre el rostro cada vez más pálido del príncipe. «Alejandro, no». El duque contemplaba la escena paralizado, como si no pudiera procesar lo que acababa de ocurrir. Su hijo, el heredero que había protegido sin jamás reconocer, moría ante sus ojos. «¿Por qué?», murmuró arrodillándose junto a Alejandro. «¿Por qué te interpusiste?». Con un esfuerzo supremo, Alejandro tomó las manos de Isabel y del rey Fernando, uniéndolas sobre su pecho herido. «El trono ha estado manchado con sangre por demasiado tiempo», susurró con voz débil. «Que mi sangre sea la última derramada por esta corona». Sus ojos se fijaron en Isabel, comunicando en una mirada todo lo que no tendrían tiempo de decirse. «En otra vida, en otro tiempo», fue lo último que murmuró. Antes de que la vida abandonara su cuerpo, el silencio que siguió fue absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para honrar el sacrificio del príncipe. Fue Isabel quien lo rompió, incorporándose con una dignidad sobrehumana a pesar de las lágrimas que surcaban su rostro. «Es suficiente», declaró, su voz quebrándose pero firme. «Demasiada sangre se ha derramado por ambición y poder. El círculo debe romperse hoy». Fernando IV, envejecido una vida entera en apenas unos minutos, dejó caer su espada, que resonó en el suelo de mármol como un último latido. «El trono te pertenece», murmuró, cayendo de rodillas. «Es tuyo por derecho de nacimiento, y ahora, también por el sacrificio de quien amabas». El duque de Montero contemplaba el cuerpo de su hijo con ojos vacíos. «Estaba equivocado», confesó, más para sí mismo que para los presentes. «El poder no era para mí, ni siquiera para él. Era solo mi propio orgullo, mi ambición». Y ahora, Isabel se volvió hacia él, y en sus ojos brillaba una compasión inesperada. «La muerte sería una escapatoria demasiado fácil, Antonio de Montero», sentenció. «Viviréis con lo que habéis hecho. Serviréis en los hospitales de campaña en la frontera morisca, atendiendo a los pobres y enfermos que nunca importaron en vuestros cálculos de poder». Volviéndose hacia la asamblea de nobles atónitos, Isabel de Asturias recogió la espada caída y la elevó no en señal de victoria, sino de reconciliación. «La era de la venganza ha terminado, comienza el tiempo de la reconstrucción»,